Definición central y origen mitológico. El complejo de Edipo es un concepto fundamental dentro de la teoría psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud. Describe una fase crucial del desarrollo psicosexual que ocurre, según Freud, entre los 3 a los 5 o 6 años de edad. Esta categoría se denomina edad fálica. Su núcleo es la constelación de deseos y conflictos inconscientes en la que el niño, en la versión masculina, experimenta deseo posesivo y libidinal hacia la madre. La madre es el primer objeto de amor y satisfacción. El niño desea su atención exclusiva y sus cuidados y de forma inconsciente y pulsional poseerla. Hostilidad, celos y rivalidad hacia el padre. El padre es percibido como un rival, un obstáculo que se interpone en la realización de sus deseos hacia la madre. El niño puede desear su desaparición o incluso la muerte en la fantasía inconsciente. Angustia de castración. El conflicto se resuelve en el caso del niño con el surgimiento del miedo a la castración. El niño, al que percibe la diferencia anatómica entre los sexos, interpreta de forma errónea que la niña ha sido castrada, temiendo que su padre, el rival, lo castre como castigo por sus deseos hacia la madre. El niño reprime sus impulsos. El nombre de este complejo proviene de la tragedia griega conocida como Edipo Rey de Sofocles, donde el protagonista, sin saberlo, mata a su padre, Layo, y se casa con su madre, Yocasta. Freud vio en este mito la representación universal de un deseo infantil inconsciente. Un desarrollo detallado del proceso en el niño. Freud postula que el complejo de Edipo no es un evento sino un proceso con etapas. Primero, fijación en la madre. El niño dirige toda su libido, es decir, la energía psíquica, hacia la madre, quien es la principal fuente de placer. Segundo, percepción del padre como rival. El niño se da cuenta de que el padre también tiene una relación privilegiada con la madre. Surgen los celos y la rivalidad. El niño puede mostrar comportamientos como intentar interponerse entre ellos, preferir que la madre lo acueste o expresar deseos de casarse con su mamá. Tercero, clímax del conflicto y angustia de castración. Este es el punto crucial. El conflicto llega a su punto máximo cuando el niño, de manera fantasiada, desea eliminar al padre. Sin embargo, al observar la ausencia de pene en las niñas o en la madre, desarrolla la teoría sexual infantil de que ha sido castrada. Esto genera en él un miedo intenso a que su padre lo castre como venganza por sus deseos incestuosos. Cuarto, resolución y represión. Para evitar la amenaza de castración, el niño reprime, empuja al inconsciente sus deseos hacia la madre y sus impulsos hostiles hacia el padre. Este es un paso fundamental para la salud mental. Quinto, introyección de la autoridad, el super-yo. La energía de los impulsos reprimidos no desaparece, se transforma. El niño internaliza las figuras de autoridad, principalmente el padre, y sus prohibiciones, formando así el super-yo. La instancia psíquica que actúa como conciencia moral y la del yo y censura, el super-yo es por lo tanto el heredero del complejo de Edipo. El complejo de Electra, la versión femenina. Freud y de manera más prominente Carl Jung, quien acuñó el término complejo de Electra, propusieron una versión paralela para las niñas. El proceso es más complejo y fue objeto de debate incluso entre los psicoanalistas. Fase inicial de apego a la madre. Al igual que el niño, la niña tiene a la madre como primer objeto de amor, descubrimiento y envidia del pene. La niña se da cuenta de que no tiene pene y lo vive como una falta. Culpa a la madre, su primer objeto de amor, por restar castración y desarrolla envidia hacia el pene. Cambio de objeto de amor. Como consecuencia, la niña abandona a la madre como objeto de amor principal y dirige su deseo hacia el padre, quien posee el pene que ella desea. El deseo se transforma en el anhelo de recibir un hijo del padre, sustituto del pene, rivalidad con la madre. La madre se convierte ahora en la rival por el amor del padre. La resolución en la mujer es más drástica que la angustia de castración en los niños. Freud sugiere que el complejo se resuelve de manera más gradual cuando la niña reprime sus deseos y se identifica con la madre, internalizando también sus normas y roles. Sin embargo, para Freud, consideraba que al no experimentar una angustia de castración tan intensa, el super-yo femenino podía ser menos rígido, una idea muy controvertida en su momento. Puntos de vista y críticas al concepto. El complejo de Edipo ha sido ampliamente debatido, criticado y reinterpretado. Perspectivas psicoanalíticas clásicas, en Freud lo considera una estructura universal y fundamental para el desarrollo de la personalidad, la moral, es decir, el super-yo, y la neurosis. La psicopatología adulta se interpreta a menudo como una fijación o regresión a este conflicto no resuelto. Perspectiva neopsicoanalítica. Autores: Klein y Winnicott. Autores como Melanie Klein sitúan al conflicto edípico en una etapa mucho
más temprana, en el primer año de vida, vinculándolo a las pulsiones de vida y muerte. Donald Winnicott le da menos importancia a la sexualidad y más a la calidad del ambiente facilitador de la madre. Perspectiva antropológica. Malinowski. El antropólogo Malinowski estudió a los troviadenses, una sociedad matrilineal donde la autoridad la ejerce el tío materno, no el padre. Argumentó que los niños tienen rivalidad con el tío, no con el padre biológico, sugiriendo que el complejo no es universal en su forma freudiana, sino que está amoldada por la estructura familiar y social. Perspectiva feminista y de género. Críticas severas por su androcentrismo y la visión de la feminidad como una falta, se argumenta que la teoría perpetúa estereotipos de género y patologiza el desarrollo normal de las niñas. La envidia del pene es vista como una construcción cultural y no biológica. Perspectivas conductistas cognitiva. Rechaza la noción de fuerzas inconscientes y sexualidad infantil. Explica los comportamientos edípicos como aprendizaje por modelado. El niño imita al padre para obtener atención de la madre y como una fase normal de apego, exploración de roles sociales. Crítica científica general. Se señala la falta de verificación empírica. El concepto se basa en la interpretación de recuerdos adultos y la asociación libre, no en la observación directa o reproducible de niños. Se le acusa de ser una construcción teórica no falsable. Reinterpretación simbólica y actual. Más allá de las críticas, el valor del complejo de Edipo puede residir en su potencia como metáfora simbólica de conflictos humanos fundamentales. La internalización de la ley y la cultura representa el momento en que el individuo deja de ser guiado solo por el principio del placer y aprende a aceptar las reglas, prohibiciones y límites de la familia y la sociedad, es decir, la ley del padre. La triangulación y la rivalidad es un arquetipo de cualquier situación triangular, donde dos sujetos compiten por el amor o la atención de un tercero. La renuncia necesaria para crecer simboliza la renuncia a los deseos primarios o imposibles, el incesto, como requisito para acceder a la madurez y a las relaciones objetales externas. Es la primera gran pérdida que permite el crecimiento. Conclusión, legado y vigencia. El complejo de Edipo es sin duda uno de los conceptos más influyentes y provocadores del siglo XX. Si bien su estatus como verdad científica universal es ampliamente cuestionado, su legado es innegable. En el psicoanálisis sigue siendo un pilar teórico central para entender la formación de la subjetividad y el inconsciente. En la cultura ha permeado profundamente la literatura, el cine, el arte y nuestra comprensión popular de la psicología. En resumen, el complejo de Edipo puede no ser un hecho, entre comillas, biológico universal, pero se erige como una poderosa narrativa sobre los conflictos fundacionales de la vida psíquica, el deseo, la ley, la rivalidad, la renuncia y el complejo proceso de convertirse en un sujeto autónomo dentro de un orden social. El complejo de Electra es el concepto psicoanalítico que describe la contraparte femenina del complejo de Edipo. Se refiere a la fase del desarrollo psicosexual en la niña aproximadamente entre los 3 a los 6 años, caracterizado por lo siguiente: deseo posesivo y libidinal hacia el padre. La niña dirige su amor erótico infantil hacia la figura paterna, deseando su atención exclusiva y de forma inconsciente poseerlo. Hostilidad, celos y rivalidad con la madre. La madre es percibida como la rival que compite por el afecto del padre y que se interpone en la realización de sus deseos. La niña puede experimentar resentimiento hacia ella, culpa y conflicto. Al igual que en el niño, estos deseos generan un conflicto interno que debe ser resuelto para que el desarrollo progrese. Es crucial aclarar que Sigmund Freud nunca utilizó oficialmente el término complejo de Electra. Él se refería a esta dinámica como el complejo de Edipo femenino. Fue Carl Gustav Jung, su colega y luego disidente, quien propuso el nombre en 1913 para establecer un paralelismo terminológico tomándolo del mito griego de Electra, quien, según las tragedias de Esquilo y Sófocles, instiga a su hermano Orestes a vengar la muerte de su padre Agamenón asesinando a su madre Clitemnestra y al amante de esta. El proceso, según la perspectiva freudiana clásica, la visión freudiana del complejo de Electra es más compleja y menos simétrica que la del Edipo masculino y se articula en varios pasos clave. Para Freud, el desarrollo de la niña está marcado por un cambio de objeto amoroso. Primero, fase de apego predípico a la madre. Al principio, tanto la niña como el niño tienen a la madre como su primer y principal objeto de amor. Esta fase es fundamental y, según Freud, más amplia en las niñas. Segundo, el descubrimiento y la envidia del pene. El punto de inflexión ocurre cuando la niña se da cuenta de la diferencia anatómica entre los sexos. Al observar que un niño tiene pene y ella
ella no, interpreta que le falta algo, siente que ha sido castrada y desarrolla una profunda envidia del pene que se considera un órgano superior. Tercero, culpa a la madre y cambio de objeto. La niña dirige la culpa de su castración hacia su figura de amor, la madre. La acusa inconscientemente de haberla traído al mundo incompleta. Este resentimiento la lleva a devaluar a la madre y a buscar un nuevo objeto de amor que posea el pene que ella anhela, el padre. Cuarto, el deseo épico y la rivalidad materna. La niña dirige entonces sus deseos eróticos hacia el padre, fantaseando con tener un hijo de él que simbólicamente funcionaría como un sustituto del pene anhelado. La madre se convierte en el rival a vencer. Este es el núcleo del complejo: deseo por el padre, rivalidad con la madre. 5. Resolución incompleta y formación del superyo. Freud consideraba que la resolución del complejo de Electra era más gradual y menos definitiva que la del Edipo masculino, al no experimentar una angustia de castración tan intensa y tangible, ya que ella está castrada. El objetivo para reprimir sus deseos es menos poderoso. Resolución. Con el tiempo, el miedo a perder el amor de la madre y la imposibilidad real de poseer al padre llevan a la niña a reprimir sus deseos incestuosos. Identificación. Finalmente, la niña se identifica con la madre, abandonando la rivalidad e internalizando sus normas y roles para recuperar su amor. A través de esta identificación se consolida su superyo y se forma su identidad femenina. Freud argumentaba que debido a esta resolución menos traumática, el superyo femenino podía ser menos rígido que el masculino, una idea que ha sido una de las más criticadas por su sesgo androcéntrico. Puntos de vista y críticas al concepto. El complejo de Electra ha sido objeto de aún más controversia que el de Edipo. Perspectiva psicoanalítica clásica, según Freud, lo ve como un proceso necesario aunque asimétrico para el desarrollo de la feminidad. La envidia del pene es un concepto central e insustituible. Perspectiva de Karen Horney, neopsicoanálisis. Horney fue una crítica fundamental de la visión freudiana. Propuso que la envidia del pene no era primaria, sino una consecuencia de la insatisfacción con el rol femenino en una sociedad patriarcal. Introdujo el concepto de la envidia del útero o de la capacidad de dar vida en los hombres, sugiriendo que la psicología femenina tenía bases propias y no era solo una derivación de la falta. Perspectiva feminista y de género. Esta es la crítica más contundente. Se acusa a la teoría de androcentrismo y falocentrismo. Define a la mujer por lo que le falta, el pene, en su lugar por sus propias características. Vulva, vagina, útero. La convierte en un hombre castrado. Biopatologización de lo femenino. Presenta el desarrollo femenino normal como marcado por la envidia y la deficiencia. Justificación de roles patriarcales. La teoría puede ser interpretada como una justificación científica para la inferioridad social de la mujer. Perspectiva antropológica. Al igual que con el Edipo, los estudios de Margaret Mead y otros mostraron que la dinámica de rivalidad y deseo varía enormemente según la cultura y la estructura familiar, cuestionando su universalidad. Perspectiva conductista cognitiva. Explica los comportamientos asociados al complejo, como la preferencia por el padre, como un aprendizaje social. La niña puede imitar los comportamientos que ve en su madre para obtener atención del padre en un proceso de refuerzo y modelado, sin necesidad de postular un envío del pene inconsciente. Críticas desde la teoría del apego. Los patrones de apego, seguro o inseguro con ambos progenitores, son vistos como un marco más útil y empíricamente válido para entender el desarrollo infantil que los conflictos sexuales edípicos. Reinterpretación simbólica y actual. Más allá de las críticas a su formulación literal, el complejo de Electra puede leerse de forma simbólica. La triangulación y la identificación de género representa el proceso de cómo una niña inmersa en una estructura familiar triangular comienza a definir su identidad de género en relación con ambos progenitores. La aceptación de la diferencia sexual simboliza el momento en que la niña se da cuenta de la diferencia sexual y la integra en su psiqui, aunque la teoría freudiana interprete esta integración como un drama de falta. La relación madre e hija subraya la complejidad de esta relación que implica una identificación primordial, pero también una necesaria separación e individualización, a veces teñida de ambivalencia. Conclusión, legado y vigencia. El complejo de Electra es un concepto aún más problemático que el de Edipo, pero su estudio es esencial para entender la historia del pensamiento psicoanalítico y las críticas que ha recibido. En el psicoanálisis contemporáneo, su aceptación es variable. Muchas escuelas han abandonado o reformulado profundamente los conceptos de envidia del pene y la visión de la feminidad como una mera derivación de lo masculino. Se pone más énfasis en las relaciones predípicas y en una psicología femenina con valor propio. Legado principal. Su principal legado es haber abierto, aunque de forma controversial,
partida el debate sobre el desarrollo psicológico específico de la niña, un tema que había sido largamente ignorado antes de Freud. Las críticas que generó, especialmente las de Horney y las feministas, fueron fundamentales para el desarrollo de las teorías más igualitarias y menos sesgadas. En resumen, el complejo de Electra, en su formulación clásica, es visto hoy principalmente como un producto de su tiempo, cargado de supuestos culturales patriarcales. Sin embargo, la cuestión central que aborda la compleja dinámica de deseo, identificación y fidelidad en la constelación familiar durante la primera infancia sigue siendo un área de interés para la psicología del desarrollo, aunque se aborde con marcos teóricos y terminología muy diferentes. El complejo de Agripina es un concepto psicológico que describe una relación patológica entre una madre y su hijo, en la que la madre ejerce un control dominante, posesivo y ambicioso sobre la vida de su vástago, proyectando en él sus propias frustraciones, anhelos de poder y necesidades narcisistas, y viviendo vicariamente a través de sus logros. La madre no ve a su hijo como un individuo separado, con derechos y deseos propios, sino como una extensión de sí misma y un instrumento para su propia realización. Este complejo es la contraparte materna del complejo de Edipo, a veces llamado Edipo invertido, donde es la madre quien fija su líbido de forma posesiva en el hijo. El término se inspira en la figura histórica de Agripina la Menor, madre del emperador romano Nerón. Agripina fue una mujer ambiciosa que maniobró muy sutilmente en la política romana para poder colocar a su hijo en el trono. Se casó con su tío, el emperador Claudio, y se cree que lo envenenó para asegurar la sucesión de Nerón. Una vez que Nerón fue emperador, Agripina intentó gobernar a través de él, ejerciendo un control absoluto. Cuando Nerón empezó a rebelarse contra su dominio, ella fue eliminada por orden de su propio hijo. Características nucleares y dinámica relacional. Esta dinámica se manifiesta a través de un patrón de comportamientos y actitudes muy definidos. En la madre, la figura Agripina, primero, posesividad y control asfixiantes. Interfiere en todos los aspectos de la vida del hijo. Elecciones profesionales, amistades, relaciones sentimentales. Utiliza el chantaje emocional. Me vas a matar de un disgusto, la culpa y la victimización para mantener el control. Segundo, ambición proyectada y narcisismo. Los logros del hijo no son de él, son suyos. Ella se atribuye el mérito. Gracias a mis sacrificios, y vive el éxito del hijo como una validación personal. Su lema es: mi hijo es mi obra maestra. Tercero, relación simbiótica y límites difusos. No existe una separación psicológica saludable entre ella y su hijo. Frases como somos uno solo o nadie te va a querer como yo son comunes. Percibe a las parejas de su hijo como rivales, también conocido como complejo de Yocasta, que amenazan su lugar privilegiado. Cuarto, explotación emocional. Utiliza el amor filial como un arma. El hijo es criado para sentir que su principal obligación en la vida es hacerla feliz y orgullosa, anulando sus propias necesidades. En la figura del hijo, también conocido como Nerón, se ve primero una incapacidad para la independencia. Aunque puede ser exitoso profesionalmente, emocionalmente permanece atado a la madre. Le cuesta tomar decisiones sin su aprobación tácita o explícita. Segundo, sentimientos de obligación y culpa. Se siente eternamente en deuda con los sacrificios, entre comillas, de su madre. Cualquier intento de autonomía es vivido como una traición. Tercero, rabia e impotencia encubiertas. Debajo de la fachada del hijo devoto suele haber un profundo resentimiento y una rabia contenida por no poder vivir su propia vida. Esta rabia puede volcarse contra sí mismo, depresión, ansiedad o explotar de forma destructiva como lo hizo Nerón. Cuarto, dificultades en las relaciones de pareja. Sus relaciones íntimas suelen ser conflictivas, ya que inconscientemente busca que su pareja una madre que la sustituya, o por el contrario, elige parejas que no puedan competir con la figura materna. Etiología, las raíces de la dominación materna. Las causas pueden llevar a una madre a desarrollar este complejo son diversas: frustración personal y vaciado existencial. La madre siente que su propia vida no tuvo el significado, el poder o el éxito que deseaba. El hijo se convierte en su segunda oportunidad, muy entre comillas, para lograr todo aquello que ella no pudo. Matrimonio insatisfactorio, ausencia de pareja. La energía emocional y sexual que no puede dirigir hacia su pareja porque no la tiene, está ausente o es insatisfactoria, se desplaza de forma patológica hacia el hijo. Narcisismo patológico. La madre tiene un self frágil que necesita ser alimentado constantemente. El hijo es su fuente de narcisismo, una posesión que debe brillar para reflejar su propia grandiosidad. Heridas de abandono o falta de poder propio.
Una mujer que se ha sentido históricamente abandonada puede buscar en el control sobre su propio hijo una sensación de poder y seguridad que el mundo exterior le ha negado. Puntos de vista y críticas al concepto. Desde una perspectiva psicoanalítica lo ve como una fijación en la fase fálica y una perversión del vínculo madre-hijo. La madre utiliza al hijo como un falo simbólico, un objeto que la complementa y le da poder en un mundo patriarcal. Desde la perspectiva sistémica familiar, el complejo es un síntoma de un sistema familiar disfuncional. La madre y el hijo forman un subsistema coaligado que excluye al padre, quien suele ser una figura débil, ausente o periférica. Esta dinámica mantiene el equilibrio o homeostasis de la familia a costa del desarrollo individual del hijo. Desde la perspectiva de género y feminista, critica el concepto porque se lo utiliza para patologizar la fortaleza femenina y el amor materno, especialmente en sociedades que temen a las mujeres poderosas. Se puede estigmatizar a una madre ambiciosa por su hijo como una Agripina, mientras que un padre ambicioso es un padre motivador. Matización reconoce que el complejo describe una dinámica real de poder y posición, pero alerta sobre el peligro de usar la figura histórica de una mujer ambiciosa como arquetipo de lo patológico. Perspectiva del desarrollo del niño, Burley y Winnicott como autores. Esta dinámica constituye un apego inseguro de tipo ambivalente. El hijo está atrapado en la necesidad de la proximidad con la madre, que le da una sensación de identidad, y el deseo de explorar el mundo, lo que la madre castiga con la retirada de afecto. Impide el desarrollo de un verdadero yo, según Winnicott, en el hijo. Reinterpretación simbólica y actual. El arquetipo de Agripina se adapta y manifiesta en contextos modernos. La madre proyecto o madre helicóptero. La madre que microgestiona la vida de su hijo desde las actividades extraescolares hasta la elección de universidad y carrera, y viendo cada éxito o fracaso del hijo como propio. La madre de deportistas o artistas estelares. Figuras que presionan obsesivamente a sus hijos para alcanzar la fama y el éxito, a menudo para compensar sus propias carencias. La Agripina emocional. No siempre se trata de ambición de poder y fama. Puede ser una madre que depende emocionalmente de su hijo, convirtiéndolo en su confidente y sostén emocional, impidiendo que forme su propia familia. El síndrome del emperador en el hijo. En algunos casos, la sobreprotección y adoración absoluta de la madre puede crear a un hijo con rasgos narcisistas y tiránicos. Un Nerón que cree que el mundo existe para servirle. Conclusión, legado y cómo romper el ciclo. El complejo de Agripina representa la tragedia del amor materno para partir en posesión. Es un vínculo que en lugar de nutrir, devora, en lugar de liberar, encarcela. Para el hijo, primero, toma de conciencia y desidealización. Reconocer la dinámica y entender que su lealtad no debe ser hacia la felicidad de su madre, sino hacia su propia vida. Segundo, establecimiento de límites radicales. Aprender a decir no y tolerar la culpa y el enfado materno que no conlleva esto. Es un duelo necesario. Tercero, búsqueda de independencia emocional. Construir una identidad separada con sus propios valores, elecciones y errores. La terapia es casi siempre esencial para este proceso. Cuarto, reconciliación con la figura paterna. Buscar o redefinir la relación con el padre, si es posible, puede ayudar a equilibrar la influencia materna. Para la madre, potencial Agripina, desarrollar una vida propia, encontrar fuentes de autoestima y realización fuera del rol materno. Intereses, una carrera, amistades, otra pareja, soltar el control. Comprender que el amor verdadero implica soltar y permitir que el hijo viva su propia vida incluso si comete errores. Buscar ayuda terapéutica para sanar sus propias heridas narcisistas y de vacío existencial y aprender a relacionarse con su hijo como adulto, no como extensión de sí misma. En resumen, el complejo de Agripina nos enseña que la tarea final de una madre no es ser el sol alrededor del cual su hijo debe girar, sino enseñarle a orbitar su propio centro. La grandeza de un hijo no es ser el trofeo de una madre, sino el legado de un amor lo suficientemente sabio como para dejarlo ir. La verdadera realización materna no se mide por los logros del hijo, sino por su capacidad de ser simplemente el mismo.